Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimadas y estimados colegas. Voy a tener el gusto y el honor de dirigirme a ustedes en la siguiente conferencia, agradeciendo primero al colegio por haberme designado para este acto a tratar este tema del día de hoy. Y lo voy a hacer tanto como miembro del colegio como académico de ULACIT que está participando en este evento. Se trata de la relación que hay entre política y tecnología, una relación que tiene dos vías, tanto de la política hacia la tecnología como de la tecnología hacia la política. Recordemos que Aristóteles nos decía que la política es una de las más nobles actividades humanas, porque de ella depende la calidad de vida de los ciudadanos. De las decisiones que se tomen en los órganos superiores de la política afectan la vida y el destino de pueblos enteros. Afortunadamente este país ha tenido buenos políticos y en el siglo pasado se tomó una decisión muy importante que fue la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, siendo uno de los primeros países de América Latina que elevaba la tecnología a un nivel prioritario en el Estado. Asimismo, la política es como el clima, que aunque nosotros no nos metamos con ella, nos afecta a todos, como el clima. Y es por eso que es bueno participar en política, porque la política, como he dicho, decide el destino de todos nosotros. Desafortunadamente, hay elementos de la clase política que nos dicen que la política es sucia, que la política es corrupta, que la política es actividad un poco al margen de la ética, y eso es incorrecto, y eso hace que nosotros no participemos y les dejemos el campo a ellos, y precisamente que dependamos de las decisiones que toman ellos y no de las decisiones que bien podíamos estar tomando nosotros si participáramos más activamente en la política. ¿Qué se iba a imaginar Bill Clinton cuando a principios de los años 90 abrió Internet a todo el mundo? No se imaginaban nunca, nadie nos imaginábamos el gran impacto que iba a tener Internet en la política, como lo estamos viendo en los últimos años. Y vamos a ver en la presentación que traigo el día de hoy, las transformaciones que ha dado Internet tanto a la política como a lo político. Y eso es el tema que vamos a ver el día de hoy. Al grado de que fíjense que el día de hoy hemos escuchado aquí que Internet es ya un derecho humano. Imagínense ustedes el impacto político que ha tenido Internet en nuestra civilización. Bien, comencemos. Creo que voy a tener que estar viendo aquí porque no me dan los ojos para ver la presentación de aquel lado. Muy bien. Tenemos la acción política utilizando Internet, incluyendo la de partidos políticos, la de grupos de presión y la de los ciudadanos. En los grupos de presión, digamos, hay grupos de presión. Los grupos de presión son organizaciones políticas y sociales que representan intereses determinados en la sociedad, como por ejemplo las cámaras empresariales son grupos de presión. Por otro lado, los sindicatos son otros grupos de presión. De manera que la acción política es tomada por estos grupos y también por los ciudadanos sin pertenecer a estos grupos. Y Internet ha traído una nueva forma de hacer política frente al Estado y sus instituciones y la sociedad civil. Las campañas electorales en todo el mundo así lo evidencian, las movilizaciones que ha habido en Europa, en el norte de África, la acción subversiva y propaganda política que ha habido en los escenarios de guerra, las demandas populares a los gobiernos o instituciones del Estado, el debate público más abierto a través de las redes sociales,
más horizontal y accesible, y un poco menos político, las campañas filantrópicas de la sociedad civil, como por ejemplo en la defensa de la biodiversidad o de la preservación del clima, o por cuestiones de salud o ante los desastres naturales. Los medios tradicionales, como la radio y la televisión, han sido relegados por medios sociales electrónicos más democráticos y más libres. Todos estos que vemos ahí son medios de acceso directo de los ciudadanos y de los grupos de presión sin pasar por los medios tradicionales. Los medios tradicionales han sido filtros y control del debate político para que los periódicos, la radio, la televisión le den a un ciudadano tribuna para incidir en el debate político. Pasa por muchos filtros y realmente hace imposible participar en el debate. Pero estos medios sociales electrónicos han abierto esa compuerta. Si la televisión alcanza millones de audiencia en las horas pico, los websites y los blogs atraen audiencias, pero más globales, de forma más efectiva y económica, para comunicarse con activistas, movilizar simpatizantes, votantes y recaudar fondos y recursos para la acción política. Y como dice Castells, ¿verdad? Internet vino a transformar la comunicación política y con eso transformó la arena política, transformó lo político, porque la comunicación se ha hecho más horizontal con debates y movilizaciones convocadas al margen de los medios tradicionales. El ejercicio más democrático de los derechos de expresión, de asociación y acción política, limitados por la brecha digital. La limitación es la brecha digital. A pesar de que Internet y la democracia digital son indiferentes a raza, religión o partido, no lo son a clase social y educación. Porque la educación y la clase social están determinando el acceso a Internet. La brecha digital es antidemocrática y es fuente de mayor desigualdad para los marginados sin acceso a Internet. La brecha digital es la población sin acceso a Internet o teniéndola no tienen más de 6 años de escolaridad o es analfabeta en tecnología de información. Porque la educación, digamos, con menos de 6 años de escolaridad no se tienen los recursos, incluso fíjense, para comprender mucho texto político que aparece en los blogs. Se requieren al menos tener la primaria completa y un poco más para poder participar activamente en forma muy racional, en forma muy libre, sin ser objeto de manipulaciones o de presiones. Para poder hacerlo se necesita esa educación mínima y tener el acceso a Internet. Entonces, la brecha digital viene a aumentar la desigualdad existente. La acción política por Internet, siendo más amplia, más libre y más democrática, es para un sector que ya tenía privilegios y entonces hace más aguda la desigualdad frente a los sectores que no tienen, a los sectores marginados que ven aumentado su aislamiento y desigualdad en la acción política. Esa es una consecuencia de la brecha digital en lo que estamos hablando. Aquí hay algunos datos de la brecha digital en Costa Rica. En general, el MISIT ha estimado que la brecha digital en Costa Rica hay un índice del 1 al 10 y estamos en el rango número 4. Esto en América Latina es una media baja, es un promedio bajo, o sea que no estamos tan mal, ¿verdad?, con respecto a otros países, sobre todo de la región centroamericana. Es terrible la brecha digital que hay del río San Juan para arriba hasta el Río Grande. Son brechas digitales muy agudas que hacen el debate político como era en Grecia, ¿verdad? Solo entre los hombres libres y no tenían acceso todos los esclavos que vivían en la sociedad griega. Y
el tema de hoy, que es el ciberactivismo, entonces se encuadra dentro de ese marco que yo les he estado conversando, dentro del marco político transformado por Internet y las tecnologías de información y comunicación. Es un movimiento social tecnológico que se manifiesta en el ciberespacio como la participación plena de ciudadanos en el ejercicio de derechos políticos por medios sociales electrónicos. Y a eso se les ha llamado ciudadanos digitales, los ciudadanos que ejercen sus derechos en el ciberespacio. Este ciberactivismo tiene carácter global y nacional de acuerdo a las agendas. Hay agendas nacionales y hay agendas globales. Y en función de esas agendas, los ciudadanos digitales participan de una arena local o una arena global. Utiliza tecnologías de información como las que se señalan ahí en la sociedad, en la política o el gobierno, en agendas populares de altruismo, cultura, política o ambiente. O sea que es un movimiento, el ciberactivismo es un movimiento amplio, que no se circunscribe a un sector o a una agenda, sino que está presente en todas las manifestaciones sociales de la colectividad. Interactúa en debates, en demandas, en protestas, en movilizaciones, en campañas electorales y en guerras. No es, y aquí ya vienen características sociológicas que han detectado estos dos autores, Marshall y Katz. Ellos han dicho que el ciudadano digital se caracteriza por no ser indiferente a los problemas sociales, políticos o culturales, adscribirse a las tradiciones liberales, republicanas, de igualdad de oportunidades y deberes cívicos, y está en contra de las jerarquías excluyentes por razones de raza, religión o clase social. Es más tolerante y favorable al cambio. Características sociológicas determinadas en los conglomerados que están participando en esta democracia más directa, en el debate más abierto, que es a través de las redes sociales. Mientras que el hacktivismo, que también es otro de los temas que me solicitaron tratar, sí tiene su especificidad, y la especificidad es el uso inteligente de la tecnología, el uso brillante de la tecnología. En los años 90, Bill Gates y Steve Jobs eran hackers, eran considerados hackers porque eran mentes brillantes que transformaban los escenarios tecnológicos, que innovaban de forma brillante, y ese es la noción original del hack. En la actualidad es un fenómeno social complejo porque hay cultura hacker. Muchas empresas tienen cultura hacker, cultura de estar desarrollando inventos, de estar dándole lugar a las ideas más locas que se pudieran imaginar, a decirle a la gente que no importa si se equivoca, porque eso es lo que nos detiene a muchos, ¿verdad? En las empresas, a veces nos quedamos callados y no decimos nada por error a no meter la pata. Y entonces, de esa forma, se detiene la inventiva, ¿verdad? Mientras que en la cultura hacker, ¿verdad?, equivocarse es lo más normal y lo más esperado, ¿verdad?, del trabajo diario. Y con eso se concita y se estimula, ¿verdad?, el pensamiento innovador. También hay una ética hacker, ¿verdad? Aquí se habla mucho de ethical hacking, ¿verdad?, cuando nosotros hacemos intentos de penetración en las empresas para ver dónde están las debilidades y las vulnerabilidades frente a las amenazas. Y también hay política hacker. La política hacker, por ejemplo, lo del grupo Anonymous, ¿verdad? El grupo Anonymous es muy activo en política de hacking. Entonces es el uso experto de tecnología e información para promover agendas políticas de libertad de expresión, de información, derechos humanos y formas de desobediencia civil anárquica. El término anarquía quiere decir que no están organizados. Sí, no es un partido político el que lo hace, no es un grupo de presión el que lo incita, no es una organización subversiva que lo hace, sino que es
casi de forma espontánea a través de las redes sociales, los grupos se forman, ¿verdad? Y actúan como las flash mobs, que se llaman más flash mobs, son movilizaciones, ¿verdad?, de colectivos que se arman en cuestión de horas a través de las redes sociales y ya están en la calle. Esa es la autarquía o la anarquía. Se distingue el hacktivismo, se distingue el ciberterrorismo y del cibercrimen porque es el uso, en estos casos del ciberterrorismo, es un uso subversivo de tecnología para la guerra irregular. El terrorismo o el cibercrimen es el delito contra la vida, contra la salud, contra la propiedad o la seguridad nacional. Entonces, pueden haber hackers ciberterroristas, hackers en el cibercrimen, ¿verdad? Sobre todo hay mucho hacker en el cibercrimen, ¿verdad? Pero no es el hacktivismo que estamos hablando como el del grupo que les he mencionado, el grupo Anonymous. Vean cómo se describen ellos, ¿verdad? Más orientados por ideas que por directivas. Se coordinan eficazmente a escala global. Son célebres por golpes espectaculares y ataques de denegación de servicios que han dado a websites de gobiernos, de iglesias o de empresas que cometen actos controvertidos, como el famoso caso de los bancos que le estaban controlando o impidiendo los fondos a Wikileaks. ¿Se recuerdan de ese caso, verdad? De que a esos bancos fueron atacados por Anonymous en represalia de lo que le estaban haciendo a Wikileaks. Ellos usan una máscara estilizada de Guy Fawkes, que es un digamos, revolucionario inglés de 1600, que nada menos que quería hacer estallar el castillo donde estaba el rey. O sea, era un hacker de ese tiempo porque era un experto en explosivos y en ese momento era una tecnología muy, muy importante. En general, pues, el hacktivismo es un uso sobresaliente de tecnología para el cambio social, para la política o la desobediencia civil antisistema no violenta. Esa es la característica. Ahora veamos qué ciberactivismo ha habido en Costa Rica. Bueno, ha estado presente en las campañas electorales, en el debate nacional de los partidos políticos y grupos de presión, en las movilizaciones orgánicas y anárquicas de ciudadanos, las últimas en los meses de septiembre y octubre, que vimos en relación con los trabajadores del Estado, en las campañas de altruismo por la defensa del ambiente, el agua, la biodiversidad y ante los desastres naturales. No tengo registro de hacktivismo en Costa Rica ni de ciberterrorismo acá. Y hay mucho registro de cibercrimen contra las instituciones financieras y comerciales. Ha habido mucho fraude, mucho hurto, mucho lavado de dinero, ¿sí? El más famoso es el lavado de dinero a escala global, ¿verdad? Que fueron miles de millones de dólares los que se hicieron. La persona está en este momento procesada en Nueva York. Los riesgos, ¿qué riesgos tiene el ciberactivismo? Porque hay riesgos. Primer riesgo es la manipulación de colectivos por organizaciones gubernamentales o de inteligencia para desestabilizar instituciones o regímenes o desorientar a los ciudadanos con determinados intereses políticos y económicos. O sea, la manipulación de los colectivos. Es un riesgo. El caso de Egipto, de Libia y Siria, donde la llamada primavera árabe, ¿verdad?, que de primavera no tuvo nada ahí, solo dejó el terrorismo, la guerra salvaje, la destrucción y la tragedia de los migrantes a Europa, como lo señaló Mariano Rajoy hace 2 semanas. Eso lo tomé de un discurso de él. Luego también que en las redes sociales lo que predomina es la pasión, las emociones. Para la movilización y la toma de decisiones colectivas. Y ahí el riesgo es que se pueda exacerbar el nacionalismo, como ha pasado en Europa frente a los migrantes, la xenofobia,
¿verdad? Digo, en el caso de los migrantes de la xenofobia, y también las campañas de miedo y de las amenazas externas para crear movilizaciones. Esos son los riesgos que hay del ciberactivismo. Continúo con la dificultad de verificar la información o la calidad de lo proclamado como verdad. Entonces es muy difícil que alguien proclame una verdad y se pueda verificar o constatar. Entonces, el uso de Internet como herramienta de propaganda violenta puede ser también, ¿verdad? Recordemos cómo Goebbels descubrió que la propaganda en ese tiempo a través de la radio y el cine podía crear esas grandes masas de nazis que se concentraban para la propaganda violenta. Igualmente ahora, ¿verdad? Las redes sociales hay que tener mucha precaución de no caer en esa propaganda, ¿verdad? Maliciosa. Y también el riesgo de spamming, de incrementar la importancia de una cierta proclama, ¿verdad? Ya se sabe que Facebook junto con YouTube son las redes sociales con mayor cantidad de contenido spam que hay ahí. Incluso hay robots programados para generar toda esa preeminencia que llegan a tomar. ¿Y cómo han evolucionado? Bueno, ¿cómo han evolucionado las tecnologías para generar todo ese ciberactivismo? Y aquí es donde vamos a ver el impacto que han tenido las tecnologías en lo político. Y entonces las tecnologías y portales habilitantes son esas que están ahí, ¿verdad? No sé si me falta alguna muy importante, es posible. Pero también ha sido muy importante la disponibilidad de ancho de banda para las comunicaciones, las aplicaciones y los bajos costos. Esos son los factores coadyuvantes, ¿verdad?, para el desarrollo del ciberactivismo. En los 90 empezó esto, cuando se abrió Internet al mundo. Empezó con el correo electrónico, el comercio electrónico por ahí en 1995 y el gobierno electrónico que empezó, por ejemplo, en Inglaterra en forma muy eficiente. Empezaron los ciudadanos a participar en Internet. Luego los zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, estos zapatistas fueron innovadores, ¿verdad? Sorprendieron al mundo, ¿verdad?, cuando utilizaron la web para dar su visión revolucionaria a escala global y generaron mucha simpatía y mucha acumulación de fuerzas políticas a través del uso que hicieron de Internet, ¿verdad? Fue la primera manifestación política de ese calibre que hubo en Internet. Luego, en las elecciones de Estados Unidos del 92, George Bush padre y Bill Clinton fueron pioneros en el uso del email, de las listas de correo electrónico para mover a sus simpatizantes. Luego aparecieron los websites en la campaña de reelección que tuvieron Clinton Gore contra Bob Dole. Y fíjense que el sitio de Bob Dole, ¿verdad?, que se dice ahí, recibió 2 millones de visitas en las primeras 24 horas. Fue una sorpresa, ¿verdad?, el uso que se le daba en estos años a Internet. Para 1998, 2/3 de todos los candidatos al Congreso de Estados Unidos ya tenían su website de campaña. En el 99 se dio la gran batalla contra la Organización Mundial de Comercio en Seattle. Y ahí fue la primera movilización internacional con una agenda global. Y a través de Internet se movilizaron ciudadanos no solo de Canadá y Estados Unidos, sino que llegaron de todo el mundo, hasta de Australia, llegaron a esa famosa reunión. Y en el 99 la guerra en Kosovo fue el primer escenario de guerra en Internet. Ahí Internet se metió en la guerra, empezó en Kosovo. Los hackers que se oponían al gobierno serbio y a la OTAN atacaron los sitios del gobierno y afectaron los servicios. Entonces Internet aparece como una nueva
y sofisticada herramienta de propaganda de guerra. En el 2000 empieza la interactividad. Ya entonces a través de los sitios el ciudadano puede interactuar. Y eso propició de que los sites se hicieran muy efectivos para recaudar plata. Imagínense eso, que esta noticia que está ahí, que McCain en el primer día recaudó $500,000 y en total recaudó $6.4 millones a través de los sites, del site que tenía. Y cuando aparece la llamada web 2.0, que es cuando los usuarios publican, ¿verdad? Ya sin el webmaster de filtro, ¿verdad? Porque antes para publicar en un sitio había que pasar por el webmaster, que era el que subía y colocaba la información. Pero ahora con la web 2.0 los propios usuarios publican, crean contenido. Y entonces esto hace que los blogs, ¿verdad?, resulten herramientas efectivas para el debate político. Y entonces, como un caso de éxito de los blogs, los blogueros en Nueva York hicieron renunciar a los altos ejecutivos del New York Times por una información falsa que pusieron. Y cayó el presidente y el gerente general del New York Times por la actividad de blogueros. Ya luego aparece la movilización, ya no solo la información y el debate, sino que ahora sí a la acción, a las calles. Y el 11 de septiembre y las políticas de seguridad de George Bush hijo generaron muchas movilizaciones en contra y ya se avecinaba la guerra en Irak y eso generó también mucha movilización. Ya en el 2003 se habló de las turbas instantáneas, ¿verdad? Flash mobs, ¿sí? Que emergen en las grandes ciudades, convocadas por email, por blogs y mensajería instantánea, coordinados con GPS para la acción en las calles. Luego aparece el video, YouTube. Entonces ahí los políticos inmediatamente le caen al video generado, ¿verdad? Y el caso más importante es el de John Edwards. Él no anunció su candidatura por los medios tradicionales, sino que hizo un video en YouTube y ahí lo puso y de esa manera pues fue muy original y muy efectivo, ¿verdad? Por ahí tenía los datos de cuántos millones vieron ese video. Entonces YouTube se convierte en la fuente popular del video político con una sección especial para las elecciones. Entonces YouTube ve que era tan efectivo que hasta hizo una sección especial, ¿verdad?, para selecciones, así como fue activo en la música y en otras áreas, entonces en las elecciones también. Don Edwin, aquí un recordatorio para 1 minuto para que nos cierre el tema, por favor. Muy bien, entonces 1 minuto tengo. Creo que ese minuto me va a servir nada más para llegar a las conclusiones. Pero mencionar que en Guatemala los ciberactivismos se trajo abajo al gobierno, ¿verdad?, recientemente, y hasta están presos el presidente y el vicepresidente. En El Salvador, los ciberterroristas desde la cárcel, ¿verdad?, los maras, paralizaron el transporte público con amenazas a muerte de los choferes de los buses. Y en Costa Rica, la elección de 2014, Guillermo Solís, la movilización de la juventud. La juventud muy importante, a través de Internet se moviliza, lo que no se podía hacer antes de Internet. Y los que están pidiendo la renuncia del presidente Guillermo Solís se convocaron a una marcha. Bueno, Internet transformó la comunicación política. Internet en 15 años pasó de una herramienta de científicos y educación a una herramienta del discurso político, el debate, la organización, la movilización, la propaganda y la guerra. Se ha hecho horizontal el debate público, directo, sin la mediación y control de los medios tradicionales, que pierden el poder para crear la opinión pública. Nos han dicho que los medios, la prensa, expresa la opinión pública, pero no, si ustedes lo ven es al revés. La prensa crea la opinión pública. Uno se encuentra de repente hablando con colegas que están repitiendo lo que escribió en La Nación.
hay más democracia para los ciudadanos digitales, pero más marginalidad para la brecha digital. Supera los medios tradicionales. Los medios sociales son herramientas de predicción electoral. Es decir, ya las encuestas de los periódicos no predicen los resultados electorales como lo están haciendo las redes sociales. Aquí mi estimado colega Arnoldo Müller aplicó ciencia de datos en Twitter y él dijo que Solís iba a ganar antes que Solís ganara y que todos lo dijeran. Fue el único que lo vio en Twitter. La ciudadanía digital, bueno, ejerce derechos políticos, ¿verdad? Representa mejor la opinión pública, está basado en condición socioeconómica, es un fenómeno complejo, la ciudadanía es más crítica, adquiere más conciencia crítica la ciudadanía, aumenta la participación y movilización, conecta a multitud de ciudadanos, agrupados por familias, agrupados por amistad, como lo hace Facebook. En cambio, Twitter es microblogging, ¿verdad? Twitter es diferente. Ahí no hay esas relaciones de amistad o de familiaridad, sino que hay otro tipo de convocatoria. Fortalece la democracia, hay riesgos y el hacktivismo es una forma brillante de TI, pero también hay ciberterrorismo y cibercrimen. Bueno, muchas gracias.